Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a ver cómo, continuando con el proyecto que estamos haciendo, que es este, donde empieza un login y inscribimos nuestro usuario y contraseña. Vamos a iniciar, nos dice bienvenido René, ingresa un progress bar e inicia esta pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando abramos aquí esta ventana, lo vamos a abrir y queremos que se abra un CRUD. Eso es lo que vamos a hacer en este tutorial. Va a ser un poco largo, pero aquí vamos a empezar. Entonces vamos a empezar por modificar este texto. Le vamos a poner gestión. Y aquí le vamos a poner, perdón, este no. Usuarios. Usuarios. Ahí está. Esa es la que vamos a abrir. Este lo vamos a dejar ahí pendiente. Este también y este también. Lo vamos a dejar pendiente. Entonces vamos a empezar. Para esto no voy a ejecutar el login. Desde el login ni el proceso, solamente voy a ejecutar la ventana principal. Y este le vamos a llamar, vamos a cambiarle el nombre para ir organizándolos. Vamos a organizar aquí, vamos a ponerle modelo. Vamos a poner otro package que se llame DAO. Aquí vamos a ponerle le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner conexión. Este le vamos a llamar, vistas. Y a este vamos a crear otro package que le vamos a llamar gestión. Y para este de gestión vamos a pasar esta ventanita. Vamos a darle refactor. Ahí está. También esta otra, pero ya no le vamos a llamar ventana, le vamos a llamar de otra forma. A la ventana 1 le vamos a cambiar el nombre. Rename, le vamos a llamar v usuarios. Ahí está, ventana usuarios. Y vamos a ver si se cambia acá de este lado. Aquí sí, ya se cambió en la ventana principal, ya se llama v usuarios. Ok, vistas. Y acá le vamos a llamar gestión y esta vistas usuarios. Y esto lo vamos a dejar pendiente. Bueno, primero en base de datos, ya tengo creada aquí la base de datos. Dentro de la base de datos tenía la tabla de usuario. Es la misma que vamos a utilizar tenemos el campo ID usuario, user y password. Esa es la estructura de nuestra tabla, user y password. Entonces vamos a utilizar el mismo modelo, vamos a crear un modelo de esa tabla de la base de datos, se llama usuario. Para esto creamos una clase que se llame usuario. A esta clase, bueno, le vamos a crear los atributos tipo int de id usuario, el string el user y el string el password. Ahí está. A este, bueno, le agregamos el método constructor por defecto, que es así sin variables. Se lo podemos agregar con variables, las tres variables, seleccionar las tres variables y vamos a agregar sus métodos getters and setters de todas las variables. Ahí está. Este sería nuestra clase modelo. La cerramos y vamos a crear nuestra clase DAO. Le vamos a llamar DAO usuario. Y en esta clase DAO usuario vamos a eliminar. Pues principalmente vamos a tener el método constructor, que es el de DAO. Ahí está. Luego vamos a tener, aquí lo vamos a crear así con public boolean. Y vamos a tener el método create, y aquí vamos a poner return true. Esto por mientras. Vamos a tener el rate, más que aquí va a retornar un array list de usuario. Ahí está. Agregamos la librería array list, agregamos el modelo y agregamos la librería de array list. Bueno, aquí nos pide regresar una lista. Bueno, aquí vamos a poner lista.
Le vamos a declarar de aquí adentro. Lista. Y ahorita le vamos a poner igual a new array list usuario. Abrimos, cerramos y ahí está. Ese sería un método read. Después tendríamos otro método read, pero este regresa nada más un usuario y recibe como parámetro el ID del usuario. Y aquí pues creamos lo mismo, un usuario u igual a new usuario. Ok, este nomás es para, así van a mostrar nuestros métodos, el método create, read, y después de aquí seguiría el método public. Bueno, vamos a copiar este mismo, pegamos aquí uno y pegamos otra vez. Sería el método update y el método delete. Y ahí están las palabras CRUD, C-R-U-I-D. Esos serían nuestros métodos para este DAO. Y los vamos a crear uno por uno cuando los vayamos utilizando. Así va a quedar nuestra estructura aproximadamente. Y bueno, regresando a la ventana, a nuestra ventana, vamos a crear la interfaz. Vamos a crear la interfaz. Aquí está nuestra ventana. Vamos a insertar primero un panel. Borrar esto. Aquí está el panel. Al panel le voy a poner un border, un type border o un line border. Así. Y vamos a ingresar aquí que aquí vamos a ponerle set layout, absolute layout. Y aquí vamos a ponerle usuario. Lo hacemos un poco más grande. Agregamos un text file. Lo hacemos grande. Vamos a editar texto. Ahí está. Usuario. Lo vamos a hacer un poquito por acá. Ahí está. Luego agregamos y ponemos password. Ahí está. Y vamos a agregar aquí un password field. Es un campo de texto para contraseñas. Ahí está. Y lo acomodamos un poquito más arriba. Ahí está. Y aquí le vamos a poner nombre, le vamos a poner txt user. Y acá le vamos a poner txt password. Ahí está. Bajamos y acomodamos un poquito esto. Vamos a hacer un poquito por acá. Y aquí vamos a agregar unos botones. Van a ser varios botones. Vamos a poner el primer botón. Vamos a ponerle nuevo. Vamos a copiar y guardar. Copiar, pegar. Ahí está. Tenemos, hasta ahorita llevamos 4 botones. Nos faltaría uno. Vamos a poner estos 5 botones. Entonces nuevo. Aquí vamos a poner guardar. No, es que ya no se ve. Guardar. Editar. Y aquí vamos a poner eliminar. Y borrar. Borrar. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a ponerle el nombre. btn nuevo. btn guardar. btn editar. btn eliminar. Y btn borrar. Ahí está. Una vez que ya tenemos esto, vamos a agregar acá abajo un JTable. Vamos a acomodarlo y voy a reducir esto un poco más. Así. Ahí está. Así lo voy a dejar un poquito por acá para que se alinee. Ahí está. Lo guardamos y vamos a ver cómo se ve. Vamos aquí, gestión usuarios, y ahí está nuestra tabla, nuestra ventana.
A ver, vamos a probar si le podemos poner a la ventana un título. This.setTitle. Poner gestión, entre comillas, más grande. Gestión de usuarios. Ok, ahí está. Vamos a borrar de una vez los comentarios para no confundirnos. Ahí está, gestión de usuarios. Ya estaría. Yo puedo modificarle el tamaño para que se vea un poco mejor. Ahí está, modificarlo, acomodarlo un poquito. Y bueno, este es un JInternal frame. Entonces solamente va a ser visualizado desde acá, desde la anterior vez, el código anterior. Entonces ya está ahí. Ahora vamos a hacer funcionar cada uno de estos elementos. Entonces, primero vamos a hacer funcionar el de nuevo. El de nuevo, vamos a agregarle un evento, ActionPerform. Y bueno, aquí hay que ponerle que tenemos 3 botones. El botón, no, 4. Botón nuevo.setEnable. Este va a estar habilitado. Vamos a copiarlo. Después el botón guardar. Este va a estar en falso. Después el botón editar. Entonces enable va a estar en falso. El btn eliminar también va a estar en falso. Set enable en falso. Y el único que va a estar activo también va a ser el set enable true. Bueno, para mí el botón nuevo pues va a funcionar en algo parecido con el botón borrar. Entonces vamos a ponerlo así, que asisten, que va a estar habilitado solamente con la inicie, va a estar habilitado el botón de nuevo y el de borrar. Y si se habilita el botón de nuevo, se habilita el de guardar, entonces este va a ser true. Este va a ser true. Este lo vamos a dejar ahí. True. Ok. Vamos a ver cómo funciona. Ok, abrimos aquí gestión de usuarios y le doy en nuevo y se habilita el botón guardar. Pero aparte quiero que borre lo que tenga acá. Entonces vamos a acomodarlo. Mi ventana, diseño. Esto un poquito para acá. Ok, ahí está. Y vamos a ponerle ahí, de una vez aquí voy a crear un método que vamos a llamar public. Voy a borrar txt user.setText y abrimos y cerramos. Txt password.setText borrar. Y aquí también vamos a copiar este porque así quiero que estén habilitados. Ahí está. Entonces aquí lo voy a poner borrar. Ahí está. Llamamos a ese y ya nomás ejecutamos. Perdón, este no tiene método main. Ejecutamos desde la ventana principal. Abrimos aquí. Le damos, si nosotros habremos tenido aquí algún escrito, le damos en nuevo. Y por ahí me falló porque no se deshabilitó el... ok, ya vi por qué. Es que le creé el método borrar y en borrar tengo esto. Ok. Bueno, esto lo voy a quitar. Bueno, continuamos. Aquí en borrar nada más lo vamos a dejar así, sin los botones. Entonces no lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a ver cómo le hacemos para el botón guardar. Botón guardar, aquí está. Entonces vamos a recuperar primero. Vamos a crear un usuario. Bueno, este usuario lo podemos crear de manera global. No, bueno, sí, así. Usuario U es igual. Vamos a poner user igual a new usuario. Y le vamos a asignar usuario user. Nos va a pedir agregar el modelo set usuario. Lo vamos a agarrar de txt usuario punto getText. Ahí está. Luego vamos a hacer lo mismo con user.setPassword y le vamos a poner txt password.getPassword getPassword.toString. Ok.
Y aquí es donde vamos a buscar, vamos a ir al navegador web, vamos a cerrar esto, vamos a ir al navegador web y vamos a buscar un algoritmo de encriptación en Java. Voy al primer enlace y aquí me dice que es un algoritmo de encriptación SHA-256, entonces voy a copiar este método que es el algoritmo de encriptación, lo voy a copiar, me voy al Java, lo voy a pegar por aquí abajo y únicamente voy a agregar las librerías que me solicita, esta y esta. Acomodamos el código, ya no marca errores y únicamente este recibe el password y nos devuelve en otra cadena ya encriptada. Entonces es un algoritmo que recibe un password y lo encripta y nos devuelve la contraseña encriptada. Entonces vamos a ponerle aquí convertir a SHA-256, que ese es el algoritmo de encriptación. Ese sería nuestro algoritmo de encriptación. Entonces ahí está, es el SHA-256. Ahorita lo vamos a probar y lo vamos a ver lo podemos ver en consola si quieren. Vamos a ver aquí que lo imprima en consola. En consola, vamos a ponerle aquí, ahí está. Lo voy a imprimir en consola como la contraseña que nosotros escribamos, lo va a encriptar y lo va a imprimir en consola. Ok. Después de esto, bueno, vamos a crear ya nuestro DAO. Vamos a primero habilitar la conexión. CX es igual a new conexión. Conexión. Ok, ahí está. La vamos a tener que agregar, ahí está. Vamos a revisar la conexión por si tengo mal el método constructor. Sí, porque me pide el nombre de la base de datos, entonces le tengo que pasar el nombre de la base de datos, entonces la base de datos se llama cecitem. Ahí está, que es esta base de datos de acá, que se llama cecitem y la tabla se llama usuario. Ok. Luego aquí en el DAO no va a hacer nada y aquí en el create usuario vamos a ponerle que va a recibir como parámetro un usuario. Vamos a poner usuario, user. Y aquí es donde vamos a hacer la consulta de create, que es una consulta, vamos a SQL insert. Y le vamos a ver insert into, la tabla se llama usuario. Aquí pues donde puedo poner los campos, pero también los puedo dejar así, pero los voy a llamar como están en la tabla, que es ID usuario, user y password. ID, usuario, user y password. Y después aquí le vamos a poner values y vamos a ponerle, el primer parámetro es null y luego vamos a poner el signo. Signo. Estos signos ya después lo vamos a sustituir por algunos parámetros utilizando el objeto prepared statement. Ahí está. Y le vamos a poner PS para abreviatura igual. Y aquí es donde vamos a utilizar el objeto cx.conectar. Utilizamos nuestra conexión. Y aquí llamamos al prepared statement, que le pasamos la consulta SQL insert. Ahí está. Esta consulta es la consulta para insertar un usuario en la tabla usuario con los campos ID usuario, user, password. Y el primer parámetro que es ID usuario lo pasamos como null porque se genera automáticamente. Y estos dos parámetros se los vamos a inyectar, por eso le ponemos signo de interrogación. Ok, nos marca error porque tenemos que envolverlo dentro de un try catch. Un bloque try catch, ahí está. Y después vamos a inyectar los valores con ps.setString. Y el primer parámetro va a ser el parámetro 0 y aquí lo vamos a tomar de user.getUser. Ok, hacemos lo mismo, .setString porque es un valor tipo cadena. Y user.getPassword. Ahí está. Es decir, aquí le estamos diciendo que en la posición 0 de este, que sería este, iría el usuario y en la segunda posición iría el password, así como van en esta orden usuario y password. Entonces ahí están inyectados los dos valores que va y después lo vamos a ejecutar con ps.execute. Ejecutamos la consulta. Después cerramos nuestro objeto. Lo igualamos a nulo. Y aquí es donde podemos desconectarnos de la base de datos, que acá nos conectamos. Aquí nos conectamos, acá nos desconectamos. Y quiero que retorne como valor true
para decir que se insertó la base de datos. Y esta es la cadena de errores. Entonces en lugar de eso voy a ponerle un return false para decir que no se insertó la base de datos. Ahí está, este es el comando create. Entonces vamos a regresar a nuestra vista. Ya que recuperamos los dos valores, vamos a insertarlos y vamos a crear el objeto DAO aquí de manera global. DAO usuario, y vamos a llamar DAO user igual a new DAO usuario. Ahí está. Lo creamos como un objeto global y aquí lo vamos a invocar. Entonces vamos a invocarlo dentro de un if y vamos a poner aquí que si DAO.create DAO user, perdón, .create se lleva el usuario. Entonces si nos retorna true significa que sí se insertó. Entonces vamos a ponerle un pain.show message dialog this y le vamos a poner aquí que se creó, bueno, sí se creó correctamente. Ahí está. Caso contrario, aquí le voy a poner que hubo un error. Error al insertar usuario. Ok, ahí está. Entonces ya vamos a ver si funciona. Vamos a correr nuevamente nuestra ventana principal. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede en consola. Bueno, aquí escribo un usuario. Vamos a ponerle Hugo. Contraseña 123. Ay, perdón, aquí primero era nuevo. Le doy Hugo. 123. Le doy guardar. Me dice error al guardar. Vamos a ver qué pasó. Aquí en consola nos imprime la contraseña. Aunque yo escribí 123. Aquí nos marca la contraseña encriptada. Y efectivamente nos retornó nos mandó a significa que el método de create es incorrecto o no se pudo ejecutar. Parece si hubiera sido conveniente dejar el método que tenía antes, le voy a dar un return false aquí. Y nos va a imprimir la cadena de errores. Entonces vamos a ver si lo pusimos correctamente. ID usuario. La tabla se llama usuario, ID usuario, user y password. Vamos a ver si no nos equivocamos a la hora de escribir aquí. User, password, sí, está correcto. Coma, comita, valúes, usuario. Ok, sí está correcto. Vamos a ver qué es lo que nos marcó de error. Vamos a volverlo a compilar. Lo compilamos nuevamente. Nos vamos aquí a usuarios. Le damos en nuevo. Hugo 123. Guardar. Aquí nos retorna falso, pero ya acá nos va a retornar la pila de errores o la decepción. Entonces aquí nos dice que en el método create que el índice está fuera de parámetros. Vamos a ver. Y el error es aquí. Nos marca error en el índice, que el índice no debería de empezar en el 0. Entonces debería de empezar en el 1 y acá el 2. Entonces vamos a volverlo a compilar. Entonces me equivoqué. Bueno, eso me lo dio automáticamente el método, pero vamos a ponerle nuevo. Hugo 123, guardar. Y dice se guardó correctamente. Y vamos a revisarlo acá desde un lado en nuestra base de datos. Nuestra tabla. Y sí, ya tenemos Hugo. Y vean que nos pone la contraseña ya encriptada. Esa contraseña es la contraseña encriptada. Entonces, si lo almacena, ahora vamos a hacer que se muestren los datos aquí. ¿Cómo vamos a hacer que se muestren los datos? Bueno, con nuestro método read, que es este. Entonces, es algo parecido al anterior. Vamos a crearlo aquí, read, de una vez. Entonces, vamos a crear un prep statement. Vamos a ponerle ps es igual a lo mismo cx conectar punto para statement, y la consulta que vamos a ejecutar es un select asterisco from usuario. Ahí está. No lo pusimos aparte en una cadena, pero nada más lo vamos a poner así. Y el resultado lo vamos a guardar en un result set. Result set. Le vamos a poner rs y vamos a poner ps.execute query.
Ok, esa es nuestra consulta y nos va a marcar error aquí porque, bueno, falta importar la librería y después tenemos que encerrarlo dentro de un bloque try catch. Ahí está encerrado dentro de un bloque try catch. Vamos a poner este aquí abajo. Ok. Lista debe ir aquí afuera del try catch, así. Ya está, ejecutamos la consulta y después con un while vamos a recorrer el resultado. Aquí lo vamos a recorrerlo, le vamos a poner rs.next. Mientras tenga registros, vamos a crear un usuario. Vamos a ponerle u igual a new usuario, un.set usuario. Y aquí le vamos a poner que, bueno, de hecho primero sería u.set id usuario y u.set.password. O sea, debemos de asignarle el ID, el usuario y el password. Entonces con esto vamos a ponerle aquí que va a ser rs.get, va a regresar un tipo entero y el campo va a ser ID usuario. Ok. Lo mismo acá de este lado, rs.getString y el campo se va a llamar user. Lo mismo de este lado, rs.getString y que va a regresar un password. Ahí está. Y una vez que lo tenemos, lo asignamos a la lista con lista.add y agregamos el usuario. Ok, ya después de eso, pues voy a copiar lo mismo de acá. Vamos a cerrar y desconectar. Ahí está. Organizamos nuestro código. Ahí está. Una vez que ya funcione este método, lo vamos a invocar. Entonces vamos a crear acá de este lado un método que vamos a llamarle. Tenemos que hacer aquí un método que se llama actualizar. Public void. Refrescar. Vamos a poner en tabla. Ok, y aquí vamos a crear. Bueno, necesitamos un default table model. Vamos a poner model igual a new default table model. Ahí está. Y luego vamos a ponerle aquí que inmediatamente que inicie vamos a ponerle los nombres de las columnas. Add column, usuario y model.add. Y le vamos a poner password. Ok, ahí está. Y acá vamos a ponerle un while donde vamos a borrar todos los elementos de ese model con model.get con get root count. No era, ese no era. Get root count mayor a 0. Luego le vamos a poner model.remove row 0. Ahí está. Este sirve para eliminar todos los elementos que tenga el modelo y los vamos a volver a rellenar con un for each. Aquí está nuestro for each, pero todavía a lo mejor no lo creo. Le vamos a crear aquí un array list. Array list llamado de usuario, llamado lista, que va a recibir de DAO user y va a recibir los elementos del método read, que ya debe de funcionar, de este método que acabamos de hacer. Lee todos los elementos que estén en la tabla usuario y los almacena y los regresa como un array list de tipo usuario. Entonces acá lo recibimos y después lo vamos a recorrer con un for each. De hecho, hasta podía funcionar, no, bueno, no sé si funciona así. A ver. Yo creo sí. Sí funciona, sí. También, miren. Sin nos ahorramos un paso. Entonces, usuario. Y aquí lo que vamos a crear es un object, un objeto, un arreglo de objetos. Le vamos a llamar fila, es igual a un object de 2 elementos. Ahí está.
Le vamos a poner fila en la posición 0 es igual a usuario.get usuario. Ahí está. De hecho lo vamos a poner de 3, mejor de 3, entonces vamos a ponerle acá, que también le vamos a agregar y también quiero que se muestre el ID del usuario. El ID usuario. Regresamos acá. Entonces el primero va a ser el get ID del usuario. Copiamos y pegamos en la fila el 2, en la 1 y en la 2. Acá va a ser el get user y acá va a ser el get password. Ok, ahí está. Después se lo agregamos al modelo, model.add row y le pasamos la fila. Y después a la tabla, no le hemos puesto nombre a la tabla, le vamos a poner nombre tabla usuarios. Ahí está. Vamos a ponerle así. Acá nomás le ponemos tabla usuarios.setModel. Model. Ahí está. Y vamos a ver. Bueno, ya después de que cuando yo agregue un elemento, bueno, inmediatamente, bueno, de que arranque, vamos a ponerle aquí refrescar tabla. Pero además de que cuando guarde, si guardó correctamente, bueno, de hecho, cualquiera de los dos, refresque la tabla. Vamos a correr desde principal. Corremos. Vamos acá, gestión de usuarios. Y ahí, bueno, ya desde ahí ya nos muestra los usuarios, ¿no? Pero si creamos uno nuevo, le vamos a agregar aquí. Le damos guardar. Se fue guardar correctamente y ya nos los muestra aquí abajo. Ahí está. Ya podemos ver los datos y la contraseña encriptada. Ahora va a seguir, vamos a tener que hacer el funcionamiento de editar y después eliminar. Vamos a ver primero editar. Para editar tenemos que usar un evento dentro de este, que va a ser el evento mouse clicked. Ahí está. Ahora sí vamos a crear un usuario llamado global, le vamos a llamar user, y un index que va a ser inicializado en -1. -1. Ahí está. Entonces cuando nosotros le demos clic a la tabla usuario, quiero que el index sea igual a la tabla usuarios.get selected row. A ver, get selected row, que es el evento para obtener el índice de la posición de la fila de la tabla que estoy seleccionando. Entonces sí debe ser así. Y entonces ya después voy a obtener el usuario, que sería, ¿cómo le puse? User. Sí, user es igual a list. De veras que la lista debe ser global. Entonces sí me interesa tener una release aquí. Array list de usuario llamado lista. Ahí está. Y cuando se refresca, aquí sí le voy a poner lista es igual a lo que nos devuelva este método. Ok. Y aquí le voy a poner lista en lugar de esto. Lista. Acá va a ser lista.get. Y aquí va a ser index. Index. Luego va a ser punto. No, pues sí, ya. Con eso. Index. Ok. Ya lo tenemos ahí. Y después sus datos los vamos a presentar ahí arriba. Los podemos consultar a la base de datos, pero también los podemos dejar así. Por ejemplo, si quiero utilizar el método read de acá, el de read, lo puedo utilizar. Entonces sería una estructura más o menos similar a esta. Miren, vamos a copiarlo. Sería más o menos similar.
¿Cuál es la diferencia? Que aquí le voy a poner un where id usuario es igual, y aquí ponemos un signo así, y ya le ponemos el ps.set int en la posición 1 y va a recibir el ID usuario. Lo ejecutamos. Aquí sería, en vez de un, sería un if, y aquí está otra vez este de nomás sería así. Este lo borramos, desconectamos y ya nos retornamos así sería nuestro método. Entonces nosotros con este índice podemos obtener el ID del usuario, y con DAO user puedo invocar el método read, donde le pasamos el ID del usuario para que lo consulte la base de datos y nos lo retorne y nos lo almacene aquí. Aquí vamos a obtener el usuario directamente de la base de datos y lo vamos a poner sus datos en los campos de texto con txt user.setText y le vamos a poner user.getUser, y en txt password.setText vamos a poner el user.getPassword. Una vez, eso es lo que va a hacer cuando nosotros le demos clic. Los voy a poner sobre eso, y aquí voy a habilitar mis 4 botoncitos. ¿Dónde están? Bueno, aquí se supone que aquí voy a copiar estos 4 botones, los voy a pasar aquí. El botón de nuevo quiero que se deshabilite, entonces quiero que se habilite este se va a poner true, este se va a poner true y este se va a poner true. Ahora vamos a ver, compilamos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer ese método que acabo de hacer? Que cuando yo le dé clic a uno de aquí, se va a poner lo que yo seleccioné acá arriba. Ahí está, así se pone. Bueno, aunque este campo lo puedo cambiar por un campo verdaderamente un text file para que se muestre. A ver, vamos a borrarlo y voy a poner un campo text file. Y vamos a ponerle un txt password para que se muestre la contraseña simplemente que estamos seleccionando. Ahí está. Y ahorita voy a ver bronca con todo el código que había escrito. Bueno, aquí ya en vez de esto va a ser getText. GetText ya no sería necesario el toString. Ya no sería necesario el toString. GetText. Ahí está. Vamos a ver si no nos marca error en otro lado. Ok, es porque nos falta un paréntesis. Ahí está. Ok, ya está. Vamos a compilarlo. Gestión usuarios, y cuando le damos clic ya nos aparece tanto la contraseña como el usuario, lo cual está correcto. Ahora seguiría el botón de editar o el de eliminar. Vamos a regresar acá. Un poquito más grande nuestros botones, y cuando le demos en editar, ¿qué quiero que haga? Bueno, quiero que user, el usuario .set user txt lo agarre del user.getText user.get .set password, y aquí es donde vamos a usar el método convertir SHA, y tomamos el password de txt password.getText. Ahí está. Y después con DAO user.
Vamos a llamar el método update, pero no lo hemos creado. El método update va a recibir al usuario y vamos a preparar nuestra consulta, que sería una consulta update. Para eso vamos a ponerle aquí string SQL update es igual a update usuario set y vamos a poner user signo coma password signo where id usuario igual signo. Ahí está, esa sería toda nuestra consulta. Preparamos el prepared statement ps.cx.conectar prepared statement, ok. Luego le ponemos ps.set, primero va a ser un set string, es la posición 1. Y esto lo sacamos de u.getUser, ps.setString, sería la posición 2. Y sería u.getPassword. Y el último sería un ps.setIn 3, u.getID usuario. Ahí está. Encerramos todo esto dentro de un bloque try catch. Ahí está. Y después, cuando termine de ejecutarlo, vamos a cerrar. Aquí vamos a poner ps. Y aquí la consulta se va a ejecutar con execute. Ahí está. Y después, bueno, esta es nuestra consulta para actualizar. Actualizamos de la tabla usuario, el password con el usuario ID. Y asignamos los valores, ejecutamos la consulta, cerramos y desconectamos. Return true y aquí le vamos a poner return false. False, ahí está. Y regresamos acá a nuestra ventanita. Y aquí es donde vamos a poner un if como el de acá. Muy parecido. Y aquí en vez de create va a ser update. Update y se editó correctamente. Error al editar usuario. Ok, ahí está. Y después refrescar tabla. Actualizamos. Vamos a checar. Usuario. Selecciono le pongo René. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Le doy editar. Dice se editó correctamente y ya aparece acá la edición. Y acá le pongo Hugo con mayúscula. Le doy. Aquí la bronca es la contraseña. 2, 3. Le doy editar. Y ya se guardó correctamente. Acá le doy admin. Y contraseña 1, 2, 3. Le doy editar. Y ya se editó correctamente. Ahí está. Ahora falta que después de editar también se deshabiliten los botones. Entonces para esto vamos a hacer esto. Vamos a copiarlos aquí. Y esto va a estar true, false, false, false. Ok, ahí está. Y después vamos a seguir con el botón de eliminar. El de eliminar pues va a ser algo similar. Pero ahora vamos a utilizar una respuesta que sería con un JAutionPaint.showConfirmDialog. Ponemos this. Y luego vamos a poner la pregunta, ¿estás seguro de eliminar este registro? Y lo vamos a poner en un if, donde si res es igual a 0, vamos a ponerle aquí vamos a ponerle la condición para que nos ponga el diálogo correctamente. Y lo vamos a poner eliminar, coma, y aquí lo vamos a agregar un
OptionPaint, punto. Y aquí vamos a elegir el tipo de diálogo que queremos elegir, que es el de yes o no opción. Es este. Y entonces aquí cuando seleccione 0, entonces cuando quiero que se elimine, entonces aquí quiero que agarre dao.delete, bueno, dao user.delete. Y aquí le tengo que pasar el ID del usuario. Bueno, o le puedo pasar sí, el ID. Este lo vamos a obtener, bueno, del índice también, el índice que tengamos seleccionado, entonces sería index. Entonces va a ser de lista.get el index.getID usuario. Ok. De ahí lo vamos a obtener porque es cuando nosotros seleccionamos o le damos clic a la tabla, se guarda el índice o la posición de la fila. Con esa posición obtenemos el ID del registro a eliminar. Entonces aquí también voy a poner una condición donde index sea mayor a -1 para que haga todo esto. Okay. Y aquí una llave. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el método delete que no hemos hecho. El método delete debe de recibir como tal el ID del usuario. ID usuario. Y debe de ejecutarse algo más o menos así como lo que ya tenemos. Entonces voy a ocupar esta consulta. Todo esto. A ver, vamos a ocuparlo. Lo pegamos aquí. Tenemos el return true. Vamos a ponerle delete from usuario where ID usuario. Entonces preparamos aquí, le vamos a poner SQL delete y vamos a recibir aquí como tal el ID usuario. Borramos estas dos. Este sería setIn. Lo ejecutamos, cerramos y retornamos true. Ahí está. Con eso eliminamos. Aquí nos marca error. Nos retorna un true y un false si es que se ejecutó correctamente. Entonces esto lo podemos meter a un if. Abrimos y vamos a ponerlo aquí. Y sería algo más o menos como esto. Aquí. Y aquí lo vamos a poner, se eliminó correctamente. Error al eliminar. Ahí está. Y aquí otra vez le vamos a llamar al método refrescar tabla y otra vez este mismo. Que sería hasta aquí. Ok. Deshabilitamos. Entonces corremos nuevamente para probar. Vamos aquí. Entonces, a ver, vamos a checar desde el nuevo. Hola. Y hola. Le damos a guardar. Dice se creó correctamente. Ahí está. Seleccionamos este y podemos cambiar la contraseña. Nos muestra la contraseña encriptada. Y le damos a editar. Y ya nos modificó la contraseña. Si lo selecciono nuevamente y ahora le doy eliminar, me dice que si estoy seguro, le digo que no. Le doy nuevamente, le digo que sí. Se eliminó correctamente y ya se quita de aquí. Así quedaría nuestro CRUD de gestión de usuarios. Ahora falta que una vez que ya tengamos esto, nos vamos a llevar el algoritmo de encriptación, porque en login, ahora en login es donde tenemos que tener ahí que cuando preguntamos por la contraseña la vamos a encriptar. La vamos a encriptar, entonces vamos a llamar al método, este método. Ok, entonces ahí está el método. Y aquí, antes de hacer la consulta, lo voy a encriptar, entonces le voy a poner password. Es igual a convertir password. Voy a agregar esto. Ahí está. Y ahora lo vamos a ejecutar desde el login.
A ver, vamos a ver. Bueno, primero voy a verificar los usuarios que tengo creados. Ok. Aquí simplemente los voy a checar, ¿no? Le voy a poner contraseña a René, poder editar, y ahí está, admin. Y Hugo y admin tienen contraseña 123. Entonces vamos a correrlo desde el login. Aquí está desde el login, lo corremos. Si pongo René y contraseña admin, y dice, sí, dice bienvenido. Ahí está. Y si me voy a dejar gestión de usuarios, si creo un nuevo usuario, le voy a llamar gato y contraseña 12345. Le voy a dar, perdón, gato 12345. Le doy guardar. Se guardó correctamente, ahí está. Y si cierro y vuelvo a abrir el login y le pongo gato 1, 1, 2, 3, 4, 5, se inicia con el usuario gato. Ahí está. Y sí funciona perfectamente. Entonces, así funciona nuestra gestión de usuario, nuestro CRUD de gestión de usuarios.